Baishapa, Ñandeyara Pendero Banza. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Continuando con nuestra lección pronombres, hoy tenemos la tercera clasificación. Quiero que me atiendan. La número 3, Terarangüe Mbaeva, significa pronombres posesivos. Concepto, Ojeshauka Mabapa Baeyara Tekobe Mumba Tena Baekueraba. Oike Baeyara Rera Renda Huepe Ñeku Bae. ¿Qué significan los pronombres posesivos? Señala a la persona, animal o cosa poseedora en vez del sustantivo y lleva la partícula bae. Los pronombres posesivos son paputein del singular, shembae, nembae, imbae. Primera, segunda, tercera persona del singular. Shembae significa mío, mía. Nembae significa tuyo, tuya. Imbae significa suyo, suya. Papueta, plural. Los pronombres posesivos del plural son ñanembae, orembae, penembae, imbaecuera. Primera, segunda, tercera persona del plural. Ñanembae significa míos, mías. Orembae significa míos, mías. Penembae significa tuyos, tuyas, vuestros, vuestras. Imbaecuera significa suyos, suyas, nuestros, nuestras. En total tenemos 7. 3 del singular y 4 del plural. Ejemplos. Les traje 3 oraciones. La primera oración dice: Pekabayu shembae. Shembae, primera persona del singular. Es el pronombre posesivo, shembae. La traducción dice: ese caballo es mío. Pekabayu shembae. Es mío, mío, shembae. Posesión, posesivo. La número 2, koa ayaka ñanembae. Ñanembae es el pronombre posesivo. Primera persona del plural, ñanembae. La traducción es: estas canastas son mías. Mías, pronombres posesivos. La tercera y última oración. Umi ubo tu penembae. Penembae es el pronombre posesivo, segunda persona del plural. La traducción es: esas flores son tuyas. Penembae significa tuyos, tuyas. Entonces es el pronombre posesivo. Así termina nuestra lección de hoy.